Bien, el Partido Nacional está en pleno movimiento. La contundente victoria de Álvaro Delgado en la interna hizo que varios sectores revisaran sus alianzas electorales y cambiaran sus planes hacia octubre. Eso le pasó, por ejemplo, al herrerismo, que vio cómo se desmembraba Sumar, el paraguas que nucleaba los apoyos de la precandidatura de Laura Raffo. El sector barajó, dio de nuevo y repatrió, al menos por unos días, a Juan Sartori. El nombre de alianza es Unidad Nacional. El acuerdo implica que Luis Alberto Heber sea el primer suplente del presidente Luis Lacalle Pou al Senado, mientras que Sartori irá en segundo lugar en la lista de titulares. Vamos a estar hablando de cuáles son las expectativas del herrerismo para esta etapa de la campaña. Lo vamos a conversar con el diputado de la 71, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, Juan Martín, ¿cómo estás? Nicolás, Jorge, un placer estar acá con ustedes. Me imagino que la etapa de armado de listas tiene mucho de ingrato, tiene mucho de adrenalina. En este momento, ¿cómo están? A ver, acabas de dar la definición correcta. No hay momento más ingrato en la política que la confección de las listas. Y lo digo con absoluta sinceridad. Y sobre todo cuando uno tiene la responsabilidad de ir ordenando a compañeras, a compañeros, amigos de tantos años. Yo lo comentábamos ahora fuera del aire. Yo milito desde el año 98, o sea, veintitantos largos años en el Partido Nacional, en el herrerismo, en la lista 71. Y cuando llegan estos momentos, claro, uno se enfrenta a una situación de esa gente con la cual uno ha compartido tantos momentos, los lindos y los otros, por supuesto, de acuerdo a las pretensiones y a los anhelos y a los sueños que tiene, tener que ordenarlos. Y es difícil porque hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay 3 suplentes que también se ordenan. Entonces es muy embromado, es muy jodido, sobre todo cuando uno quiere y conoce tanto, de tantos años, de tanto tiempo a los compañeros y a las compañeras. Pero bueno, también es parte de la responsabilidad que uno tiene que asumir. Alguna vez yo he dicho que cuando uno es joven y empieza la militancia, uno mira hacia adelante y siempre hay alguien a quien echarle la culpa o la responsabilidad. Así cuando uno era joven, lo hacía con los legisladores, con el directorio, con los dirigentes, con X, con Z. El tema es que con el pasaje de los años es cada vez menos la gente a quien uno le puede echar la responsabilidad y cada vez más la gente que lo mira a uno y lo hace responsable de las decisiones. Entonces, siendo consciente de esa responsabilidad, no, por supuesto que no se ejerce de manera solitaria, sino en conjunto, orgánicamente, pero todos los que llega a esta etapa y tenemos esa tarea que cumplir, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad. Es ingrata, por supuesto, se termina, ahora el viernes ya vencen todos los plazos y luego 100% a la cancha para continuar trabajando por el triunfo, en este caso, nuestro caso, de la coalición de gobierno, del Partido Nacional y de Álvaro Delgado. Tenemos que ir rápido, palo y palo. Lo que estuvo en el tapete fue cómo se procesó la salida de Laura Raffo, ¿no? Y así, para tenerlo claro, porque hay dos lecturas, ¿no? La lectura número 1 es que, bueno, Laura Raffo, por distintos motivos, por cómo le fue en la elección interna, por los votos que venía marcando, por su propia capacidad de liderazgo o falta de capacidad de liderazgo, bueno, por distintos motivos no daba con el lugar al que ella aspiraba. Esa es una lectura. Y la otra lectura es que había un acuerdo previo que era el acuerdo de que ella iba a estar en el primer lugar, ¿no? Y que ese acuerdo se incumplió. ¿Hubo un acuerdo con Laura Raffo de que ella, independientemente de su performance y de cómo le fuera, que ella iba a estar en el primer lugar del herrerismo? Yo creo que lo he dicho, y es más, no sé si no lo dije contigo, Jorge, en alguno de tus otros kioscos que tenés. El canal uruguayo. Múltiples. Armar una lista antes de una instancia electoral, en el caso de una interna, armar una lista del Senado, una lista de diputados, antes de pasar la etapa primaria, es el 30 de junio en nuestro caso, es realmente no tener noción, por lo menos en el Partido Nacional. Yo no sé cómo sucede en otros partidos, no me interesa y no me corresponde juzgar. Yo hablo del Partido Nacional, el partido que yo milito desde que tengo 15 años. Las instancias de la elección interna son determinantes. Yo puedo pensar que tú, Jorge, que tú, Nicolás, tenés todas las condiciones para ser diputado, para ser senador, pero después la realidad, que es el sufragio, te echa por tierra cualquier tipo de pretensión. Entonces, hay que ser conscientes de eso. Y nosotros cuando encaramos la campaña de la interna, no de ahora, sino ya hace bastante tiempo, pretendíamos, por supuesto, ir por una renovación del herrerismo.
sea, del Partido Nacional en su conjunto, pero del herrerismo en lo que a nosotros respecta. Y aportar el nombre de Laura Raffo, promocionarlo, apoyarlo como precandidata a la elección interna, tenía varias razones. La primera, fundamental, la más importante de todas. El Partido Nacional no podía resolver en una cúpula, encerrado en un cuarto, si llevaba una sola persona o un solo precandidato a la presidencia. Quienes tenían que definir el candidato o la candidata a la presidencia tenían que ser los blancos votando. Ojo, no todos pensaban lo mismo, ¿eh? Habían quienes pensaban que lo mejor era acordar que fuese solamente un precandidato y con eso nos evitábamos problemas. Ahora, eso no es de blanco. Claro, pero esa es la lectura, bueno, más política. Yo lo que te pregunto es si hubo un acuerdo mano a mano de que alguien le dio. Te digo por qué, porque ella hace una carta donde habla de la palabra empeñada, etcétera. La pregunta acá es si alguien en algún momento le dijo, Laura, vos vas a ser la número 1. Lo que pasa que, repito, pensar que charlas que se dieron en el 2022, en otro escenario, donde el herrerismo, por supuesto, en el marco de un acuerdo con Alianza Nacional, también con el Movimiento Nacional de Rocha, respaldábamos la precandidatura de Laura Raffo, pero no habían pasado 15 días luego de la elección interna y el sector Alianza Nacional le quita el respaldo a Laura Raffo. Porque desde el momento que abandona el movimiento político que habíamos conformado un año antes, eso significa, por lo menos en español básico, que te quita el respaldo. Sumado a eso, días más tarde, quien le quita el respaldo también a Laura Raffo por irse, en este caso del herrerismo, es el diputado Andújar, a quien yo le tengo una gran estima, es un gran amigo, pero en los hechos políticamente le quita el respaldo. El único sector que hasta último momento le mantenía el respaldo a Laura Raffo y que pretendía llevarla en su lista de candidatos al Senado fue el herrerismo. Evidentemente, no en el lugar que ella pretendía. Porque, ¿qué sucede? Yo hablaba hoy, hace unos minutos, de la orgánica y la importancia del valor del orgánico. El herrerismo es un sector orgánico. Es un sector donde hay estructuras que definen, donde por supuesto hay un liderazgo y una conducción, pero ese liderazgo o esa conducción no es una dictadura. Por el contrario, se plantean situaciones y luego después la orgánica resuelve. Sucede en el herrerismo y sucede en la lista 71. Y fue así que el propio Luis Alberto Heber es quien plantea que Laura Raffo tiene que ser la suplente de Luis Lacalle Pou, la primer suplente de Luis Lacalle Pou, y es la orgánica del herrerismo la que le dice a Luis Alberto Heber, no compartimos esa propuesta. Y es la orgánica del herrerismo la que, a pesar de la opinión del conductor, del presidente del sector, del senador Heber, dice, la entendemos, no la compartimos, tú sos la persona que a nosotros nos da la confianza y la tranquilidad y la certeza que vas a representar los intereses, los valores, las ideas del herrerismo en el Senado. No tenemos problema que Laura sea quien te secunde en la lista, quien vaya detrás de ti. No tenemos problema, no tenemos ningún inconveniente, pero tú sos la persona que tiene que estar como principal puntal luego de Lacalle Pou. Y eso es lo que sucedió. El razonamiento ahí, por lo menos lo que se ha manejado públicamente, es las expectativas del herrerismo estaban en la eventualidad de poder perder una de las dos bancas que tenían en el Senado y entonces que se quedaran sin alguien que viniera de su trayectoria desde el herrerismo como Heber ahí y que ese lugar lo terminara ocupando alguien que no venía del herrerismo. Fue ese el razonamiento. Eso puede ser una lectura. Lo que por lo menos a mí, y voy a hablar en primera persona, lo que a mí me motivó es que quien tenía que ocupar la titularidad de la banca, de la primera banca al Senado del herrerismo, tenía que ser una persona que reuniese las condiciones de recibir la confianza y el respaldo político de toda la dirigencia del sector. Porque si eso no pasaba, probablemente lo que ocurriese es que grupos, agrupaciones políticas de nuestro sector tal vez dejaran de pertenecer al mismo. Y uno, cuando es parte orgánica de algo, tiene que hacer primar los intereses colectivos por encima de los individuales. Lo que pasa es que ahí lo que termina siendo un poco de ruido, y entiendo perfectamente la explicación a propósito de lo que se jugaba en las internas y que no votó lo que se esperaba que votara, es que si le ibas a dar la confianza política para que fuera presidenta de la República, ¿cómo no le vas a dar la confianza política para que encabece tu lista, no? Bueno, pero ahí es parte también del razonamiento que yo les decía. El Partido Nacional tenía la necesidad de proponer el menú más amplio posible electoral en la elección interna.
Yo soy de los que lo dije hace por lo menos 2 años. Lamentablemente fueron pocos los que se animaron a salir a la cancha y decir yo voy a plebiscitar mi nombre y voy a poner ante la ciudadanía que sea ella quien defina quién es el candidato único del Partido Nacional. A mí me hubiese gustado que otros compañeros y otras compañeras del mismo nivel que quienes fueron candidatos también hubiesen puesto su nombre a disposición. Yo estoy seguro, es más, hablamos la noche de la elección, la tarde de la elección, hicimos una encuesta, sí, es verdad, espero que no hayan leído porque en alguna le re feo de los 4 o 5 puntos. Yo estoy convencido que si otras compañeras y otros compañeros de primer nivel del Partido Nacional hubiesen sido precandidatos, el Partido Nacional votaba mucho mejor que lo que terminó votando. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, compañeras del más alto nivel, compañeros Javier García, Martín Lema, Beatriz Argimón. Pero Martín Lema no iba a ser precandidato. Fueron nombres que se Delgado. manejaron. Claro, fueron nombres que se manejaron. Competían por el mismo espacio. Bueno, pasa que ahí lo que hay que tener siempre presente es qué prima, el partido o las cuestiones sectoriales. Al herrerismo le hubiese sido muchísimo más sencillo respaldar la candidatura de Delgado. O sea, no estimular otras precandidaturas. Sin embargo, ¿qué hizo el herrerismo? Primero está el partido. Nuestra obligación era que el partido tuviese una gran participación en la elección interna. Eso era el objetivo principal. La lectura decía que con muchas precandidaturas están todos los sectores tensionados y eso lleva a una mejor participación. Todo el mundo en la cancha. Ojo, yo no critico ni cuestiono las decisiones. Son legítimas. Ahora, puedo con total tranquilidad y certeza afirmar que si el Partido Nacional llevaba más precandidatos del nivel de la... Jorge Gandini hizo un esfuerzo encomiable. A pesar de que los estudios de opinión no le daban, hasta el último día siguió para adelante. Y ese es el partido que yo quiero. Laura Raffo lo mismo. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es la conformación de las listas a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados. Nosotros estábamos convencidos que Laura reunía las condiciones para salir como precandidata del Partido Nacional, para recibir el respaldo. La gente después decidiría si reunía la preferencia o no. Nosotros hablamos mucho de la preferencia, no de ganar o perder. Si obtenía esa preferencia o no. Ahora, la realidad, eso lamentablemente, porque ahí los intereses de cada uno de los grupos políticos, todos queremos votar más. El herrerismo, claro que quería votar más. La 71, claro que quería votar más. Lamentablemente eso no se dio. Ahora nosotros tenemos una oportunidad en un mes y poquito, 33 días, de reivindicar nuestro rol en el Partido Nacional, nuestro rol en la coalición, y para eso queremos demostrar que es muy importante la conformación de los equipos en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros que entienden justamente la importancia del trabajo colectivo, el trabajo en equipo en los ámbitos de representación. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, por eso, de esa manera entendimos que ya la lista del Senado, la plancha de candidatos al Senado ya ha sido cargada en el mediodía de hoy del herrerismo, no del herrerismo, de Unidad Nacional, me corrijo, pido disculpas, de este nuevo gran espacio político entre el herrerismo y el sector 880. Que ahí lo que hay que mirar es Heber como primer suplente de Luis Lacalle Pou, que se entiende que no va a asumir por esa lista, y Sartori. Son los dos nombres que eventualmente, pensando en cómo podría votar, eventualmente podrían entrar. Bien, Sartori es una incógnita. Pero suplente de Luis Alberto Heber, o sea, luego de Luis Alberto Heber viene el hoy diputado Rodrigo Blas, que el año pasado ejerció en el Senado y hizo una gran tarea representando al Partido Nacional y al herrerismo en el Senado de la República. ¿Tiene intenciones de ser intendente de Maldonado? También. Y luego del hoy diputado Blas, la sigue la hoy diputada Alexandra Insaurralde, una gran diputada del interior del departamento de La Valleja, que ha hecho una gran tarea. Hace unos días hizo la rendición de cuentas y realmente es esas diputadas que comprende esa labor de ser diputada de un departamento del interior, siempre con los temas de la localidad, de sus pueblos, de las ciudades, y viniendo a Montevideo justamente a dar batalla por esos temas. Y en la tercera línea, que sería la segunda línea del herrerismo, quien va como candidata titular es nuestra compañera amiga, la presidenta de la lista 71, la doctora Valentina Arley, la directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y luego viene... ¿Qué pasó con Gloria Rodríguez? Bueno, ahí pasamos a la vuelta. Es la respuesta más o menos similar. Yo
la verdad, en estos últimos días se ha dado un pequeño debate en el cual yo no voy a perder tiempo y no me voy a sumar en cuanto a las decisiones. Yo aplico la misma lógica en todo el proceso. Yo soy orgánico en lo nacional y soy orgánico en lo departamental. Cuando yo tengo una postura y digo, bueno, las decisiones se toman en colectivo y la de Juan Rodríguez es una opinión, ni más ni menos importante que la de otros. Naturalmente, para algunos representará un cierto grado más de conocimiento en algunos temas, de menos en otros, pero es una opinión igual que la que pueden tener otras compañeras o compañeros que ocupan también una responsabilidad similar. Ideológicamente ahí... Y en ese sentido, perdón, Jorge, y en ese sentido, yo fui orgánico en lo nacional cuando primó la opinión que yo tenía, y ojo, que inicialmente mi opinión no era la que primaba, era la otra opinión, como lo dije, la propuesta de Luis Alberto. Y en lo departamental hubo una opinión ampliamente mayoritaria de la orgánica de la lista 71, que entendía que había que ir por un proceso de renovación en su lista de candidatos a la Cámara de Diputados. Ella no lo compartió, más allá que públicamente ha salido a desmentir esa situación. A 30 y pocos días de una instancia electoral, uno no abandona un sector político por valores, principios. Bien. No subestimemos la inteligencia de la gente. O sea, se fue por el cargo. Cada uno hará su lectura. Mi única afirmación que voy a hacer al respecto, y con esto doy por finalizado el tema porque me parece que, repito, no voy a perder tiempo, no subestimemos la inteligencia de la gente. Bien. Juan Martín, hacemos una tanda y a la vuelta te voy a preguntar un poco, claro, vos ahora lo que decías era a 30 días de una elección, por principios y valores no es por el tema del Senado, las listas. Bueno, ¿qué pasa con las incorporaciones también ahí? Por ejemplo, Juan Sartori, hay no una incorporación al organismo, pero hay una alianza estratégica de cara a la elección. Hacemos una tanda y volvemos y hablamos un poquitito de eso también. Arriba. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Juan Martín Rodríguez, diputado del herrerismo. Conversamos un poco de decisiones infelices en tiempo de armado de lista y cosas que, bueno, a veces uno que tiene que definir políticamente que no son agradables. ¿Qué pasa con el tema del acuerdo con Sartori? Y te lo planteo así. Opinión y después pregunta. El acuerdo con Sartori evidentemente cierra muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Sartori es una persona que electoralmente le fue bien en las elecciones pasadas, consiguió muchos votos. Es una persona que tiene recursos, por lo cual para financiar una campaña te ayuda. No es una persona que te vaya a complicar la financiación de una campaña. Todo lo contrario, te la va a aportar mucho. Entonces cierra por muchos lugares. Ahora, la pregunta que yo te haría es si evaluaron en esa decisión la imagen negativa que tiene Sartori en muchos sentidos, ¿no? El hecho de que Sartori no va nunca al Parlamento, que vive de viaje, que evidentemente no está muy informado de los temas del Uruguay. El hecho de que después vas a dar entrevistas y todos los periodistas te van a saltar al yugular a relajarte todo por haber incorporado a Sartori porque es una persona que prácticamente que no trabaja, que le estás pagando un sueldo por nada. ¿Lo balancearon eso? ¿Balancearon esas dos cosas y dijeron, bueno, ¿vale más lo primero que lo segundo? Primero, si yo me dedicara solamente a las cosas que me gustan, capaz que ejerzo la profesión, soy abogado, gano muchísimo más plata y tengo muchísimo menos problemas. Porque apago el teléfono, llego a mi casa y nadie me va a estar llamando, ni molestando, ni pidiendo. Entonces, eso, uno cuando elige la actividad política y si la asume comprometidamente y realmente con dedicación, sabe que va a tener situaciones que son más agradables, más difíciles, más complicadas y en todo sentido creo que eso no es una justificación, pero sí por lo menos es una forma de entender la actividad. El acuerdo con el sector 880, con Juan Sartori, es algo que se venía conversando ya hace meses. Y vamos a decir las cosas como son. No éramos los únicos que hablábamos con Juan Sartori. No éramos los únicos. No, públicamente incluso trascendió algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que Beatriz Argimón tuvo conversaciones con él en su momento. Muchos hablaban, se llegó a anunciar un acuerdo, no se entendió mucho, pero se llegó a anunciar un acuerdo. Eso fue ante la interna, Pero muchos hablaban con Juan para acordar y muchos hablaban con Juan para que no acordaran con nosotros. Porque vamos a decir las cosas como son. Porque lamentablemente de estas cosas también hay en la política. No, que vas a acordar con nada, con el herrerismo, o sea, también hay de eso. Y lo hubo. Y cada uno sabrá
si le cabe el sayo. Ahora, era un proceso donde el sector 880 no había definido, o había definido que en la interna no iba a participar ni como precandidato, acompañando a Juan Sartori, y tampoco a nivel nacional. En algunos departamentos sí, la 880 marcó, pero no lo hizo como otros bloques, como otros movimientos, sectores que sí lo hicieron en todos los departamentos. Bueno, pero luego de la interna, posteriormente a un proceso de discusión que tuvo el sartorismo, el sector 880, definió que iba a comparecer, pero que lo iba a hacer de manera acordando con otro grupo político. Y ahí, repito, hubo conversaciones, no corresponde que las diga yo, pero sabemos que hubo conversaciones con diferentes integrantes de todos los sectores del partido, ¿no? Vos lo que decís es que digamos, las contras que tiene Sartori, como las que te mencioné ahora, de no ir nunca a trabajar, de cobrar el sueldo y estar en otros países, etcétera, vos lo que decís es, no nos importó, pero convengamos que a mucha gente no le importó tampoco porque estaban hablando con él. No, yo lo que digo, vamos por partes, porque si no, ya te estás justificando una cosa que yo no empecé a hablar. Digo simplemente que al igual que hablamos nosotros, otros también hablaron. Punto número 1. Nadie está libre de pecado. No, pero aparte no tiene nada de malo, ojo, porque así como se dan, lo hablábamos en el bloque anterior, diferencias, y esas diferencias pueden propiciar, pueden generar escisiones, divisiones, también es una realidad que producto de las conversaciones se pueden generar acuerdos. Y eso es parte esencial de la actividad política. Y bueno, se conversó durante bastante tiempo y entre el herrerismo y el sector 880 entendimos que era una posibilidad de potenciar el triunfo de la coalición y del Partido Nacional. En ese sentido, el herrerismo, que desde al otro día de la interna ya empezó a marcar una agenda de temas. Ya nosotros no habremos tenido la preferencia el 30 de junio, pero eso no nos mandó ni para nuestras casas, ni autoflagelarnos, ni a lamentarnos. Por el contrario, salimos convencidos que teníamos un rol que cumplir. Un rol que cumplir donde la visión liberal, una visión de centro-derecha, una visión innovadora, renovadora, tenía que el herrerismo empezar a marcar agenda. Y así lo hicimos. Y seguramente en las conversaciones de Juan con nosotros habrán visto que esa simbiosis, esa sinergia que se podía generar era productiva y positiva. A partir de eso, por supuesto, nosotros, el herrerismo, como un sector que tiene más de 100 años en el esquema político, que en un partido nacional que tiene casi 200, nuestro sector tiene más de la mitad de los años del Partido Nacional. Capaz que, claro, puede generar un poco de disrupción o de falta de conexión. Sin embargo, hemos visto en los últimos días lo bien recibido que fue por compañeros de la 71 aquí en Montevideo. La semana pasada tuvimos 4 días, de lunes a jueves, con actividades con Juan de diferente tipo, desde una asamblea, una recorrida por el municipio F, un partido de fútbol que jugaron los jóvenes no tan jóvenes de la 71 en el que participó Juan. O sea, diferentes tipos de actividades donde se generó una buena simbiosis. No te quiero apurar, a partir de ahí voy a responder tu pregunta. Vamos. Creo que acá hay un tema que es central. Y eso lo hablábamos creo que con Nico también, en otro kiosco, hace unos días. El trabajo parlamentario es un trabajo de equipo. Y es un trabajo de equipo entre diputados y senadores. Y si a nivel de los senadores no se entiende que es necesario que en diputados haya una conexión, y los diputados no entienden que tiene que haber una conexión con el Senado, tal vez muy buenas ideas, muy buenos proyectos naufraguen o queden en los cajones o en las comisiones. Y nosotros estamos convencidos que en este acuerdo, en este nuevo gran espacio político del Partido Nacional, vamos a generar entre el herrerismo y el sector 880 una mayor dinámica, una mejor dinámica, que va a permitir que propuestas de Juan, que son innovadoras, capaz que disruptivas en algunos casos, puedan ver la luz y transformarse en ley. Pero a su vez nosotros demandarle a Juan y a todo su equipo una mayor presencia, porque es esencial para el trabajo parlamentario. Le van a pedir que vaya más al Parlamento. Nosotros lo que vamos a pedirle, como le pedimos a todos los compañeros, en el caso nuestro del herrerismo, en esta legislatura, que nos tocó ser gobierno, en mi caso como coordinador del Partido Nacional en 2 años, en el primero y en el último, uno tiene que estarle arriba a los compañeros. A los del propio partido, primero. Porque hay que estar, porque hay que defender los temas, porque hay que dar la opinión del gobierno, por supuesto con los socios de la coalición,
pero sobre todas las cosas hay que imponer una dinámica, hay que poner una agenda legislativa. Y eso es esencial, que los principales actores, los principales protagonistas, estén ahí. Bueno, nosotros estamos convencidos que a partir de este acuerdo, a partir de esta nueva alianza, de este acuerdo político, en la próxima legislatura, la presencia de Juan jugando un rol clave en el Parlamento va a ser más que importante. ¿Va a poner la plata para financiar la campaña? Te lo pregunto por este lado, ¿no? Uno ve que él hizo una campaña muy buena en las elecciones pasadas y que metió muchos recursos, pero en esta se lo ve bastante quieto en ese tema, ¿no? A ver, nosotros hay departamentos donde Unidad Nacional va a comparecer con una lista común, una hoja común de candidatos a diputados, porque la lista del Senado es común para todo el país, para todos los departamentos. Pero en cada departamento puede haber una o más listas, más hojas de votación. El nombre correcto es hoja de votación. Perdónenme mi pasado como funcionario electoral. Entonces, esas hojas de votación, en departamentos, seguramente en 12, 13 departamentos, van a ser una hoja única entre integrantes, compañeros del herrerismo y del sector 880. Acá en Montevideo no. Acá en Montevideo va a salir la 71 y va a salir la 880. Por lo tanto, el financiamiento de la lista 71 no va a contar ni con un peso de Juan Sartori. Seguramente financiará su hoja de candidatos a diputados. Donde en algún departamento del interior va a haber dirigentes herreristas que van a estar en la misma hoja. Van a estar en la misma. Y bueno, y eso será un tema que a nivel de la lista al Senado, Luis Alberto Heber, Juan Sartori, tendrán que ver qué destino le dan a los recursos para aquellos departamentos que se va con lista común. Ahora, aquí en Montevideo vamos con listas separadas, va la 71, sale la 880, las dos listas llevamos el mismo Senado, encabezado por la calle Pou, suplente Luis Alberto Heber, segundo candidato Juan Sartori, tercera Valentina Arlegui, como decía, representante también de la renovación, de una generación que ha asumido responsabilidad en el gobierno, porque ojo con hablar del concepto vacío de la renovación. La renovación, para que tenga sentido, tiene que ir de la mano de la responsabilidad y del buen ejercicio de la responsabilidad. Y Valentina Arlegui es una representante de esa generación de 30 y pico de años, para no decir tu edad, de 30 y pico de años, que ha demostrado que en la gestión ser joven no es impedimento, por el contrario, es un elemento que incentiva a trabajar y cumplir con esa responsabilidad. Bueno, Valentina luego va, si no recuerdo mal, el actual intendente de Rocha, Nicolás García. Bueno, y después sigue el diputado Radiccioni y bueno, no quiero avanzar. Está publicada ya en la se Corte entiende. Una última, Nico, perdoná que te acaparé toda la sección Sartori, pero me apasiona. No, es que ya tuvimos un rato Ya tuviste el escarceo de desayunos, así que no, lo ves de afuera. ¿No te da una pausa ética la decisión del acuerdo con Sartori? Y te lo planteo así, ¿no? La campaña que hizo Sartori la vuelta pasada dejó muchas interrogantes. Hablamos de una persona que hizo una campaña repartiendo tarjetas a los jubilados, diciéndole que en el caso de que él ganaba iban a tener remedios gratis, ¿no? Vos tuviste una campaña sucia que se dio en el último ciclo electoral, que nunca se supo de parte de quién venía. Había gente que lo señalaba a Juan Sartori, nunca se comprobó que viniera de él. Pero, por ejemplo, la calle Pou lo dejó fuera del gobierno. La calle Pou entendió su criterio de que el sartorismo no tenía que estar en el gobierno y mucha gente le adjudica a eso. Verónica Alonso hizo un acuerdo con él, después se bajó, dijo que no era la persona en quien había confiado, en quien creía ser. ¿Te parece que Sartori éticamente es intachable? Lo penúltimo que dijiste fue una discusión por posiciones. O sea, no quiero volver al comienzo de la entrevista. Ok, eliminemos a Verónica Alonso. Quédate solo con la tarjeta para jubilados diciendo si yo gano vas a tener remedios gratis. ¿Eso estuvo bien? Hablaste de la campaña sucia. Yo no tengo elementos de prueba como para poder afirmar eso. Si yo tuviese elementos de prueba que me dieran la tranquilidad, la confianza de que fue así, yo tendría que ir por lo menos a denunciar eso a algún lado. Bien. Como no tengo, yo trato de no guiarme por rumores o por dichos o por atribución de intenciones en este caso a Juan Sartori. Yo no tengo prueba de eso, así que por lo tanto trato de guiarme por hechos concretos. Sobre lo primero, las propuestas de Juan en la elección interna, varias fueron muy disruptivas y sonaban por lo menos altisonantes. Tú haces referencia a una de ellas. Ahora, recordemos que él hablaba de los 100.000 puestos de trabajo. Y hagamos números y veamos cuántos puestos de trabajo creó este gobierno. ¿Cuántos nuevos puestos de trabajo creó este gobierno?
y la cifra no es muy distinta a la que Juan Sartori planteaba. Ujú. Y teniendo en cuenta que hubo una pandemia, que por lo tanto yo esos puestos no los voy a contar, son además de esos puestos, la cifra de puestos de trabajo que se crearon genuinos en este gobierno, en este periodo, Sí, no es muy distinta a la Está que bien. Juan Sartori promovía. Está bien, pero no estaba muy claro cómo entendía que los iba a generar en la medida que ni siquiera sabía cuál era la tasa de desempleo del país, ¿no? Está bien, Nico, pero... Olvídate de los puestos de trabajo. Bueno, pero- Supongamos que fue una propuesta fenomenal y que la historia le dio la razón. Prometerle a los jubilados remedios gratis y ganas, ¿está bien? Bueno, seguramente la responsabilidad de ser gobierno te lleva a que cuando uno realiza propuestas, planteos a la sociedad, tenga que tener la certeza, la tranquilidad, la confianza absoluta en que esa propuesta es financiable. O sea, si no, evidentemente puede estar cometiendo algún error o incurriendo en una situación que, por supuesto, uno tiene la responsabilidad de hacerlo, de no hacerlo, perdón. Ahora, la realidad, repito, esa propuesta que pudo sonar de alguna manera, ¿cómo era la la propuesta? La Farmacard, algo así se llamaba. Sí, pero no recuerdo Farma, no sé cuánto. Urufarma, algo así, no me acuerdo, ahora no me acuerdo el nombre. No lo sanateemos. Pero, a ver, era una propuesta, hay una realidad, ¿no? Y eso también desde el gobierno. Medic Pharma. Medic Ahí Pharma. tenés el Bien, nombre. bien, Mr. Google. Acá hay una realidad. El gobierno de coalición, si algo que hemos reiterado también, lamentablemente la pandemia nos permitió avanzar en algunas cosas, no en todas las que quisimos en materia del Sistema Nacional Integrado de Salud, es un debe que tiene en los turnos con especialistas, en el tema del acceso a los medicamentos. O sea, todos tenemos padres, abuelos, personas mayores que capaz que se gastan 8, 9, 10 mil, 15 mil pesos en medicamentos. Y no son personas que tienen grandes salarios o grandes jubilaciones. No, la O gente sea, está desesperada, justamente. o sea, tenemos- ese es un la crítica problema. a Sartori es jugar con esa No, desesperación. bueno, pero a ver, yo eso es atribuirle intención. Yo lo que digo es, ahí tenemos un problema. Y el gobierno tiene que dar una respuesta. Es más, yo estoy convencido que uno de los principales desafíos que tiene el próximo gobierno encabezado por Álvaro Delgado es darle mejor funcionamiento al sistema integrado de salud. O sea, cuando llegó la pandemia, lo que quedó demostrado que el sistema de salud de integrado tenía poco. Y ni que hablar en materia de los CTI. Ahí era todo lo que tuvo que salir a hacerse de sobrepucho. Entonces, hay que avanzar, hay que mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y en eso el tema de los medicamentos es un debe. O sea, tal vez la propuesta se tenga que presentar así. Bueno, ahí podemos tener matices en cuanto a cómo se presenta una propuesta. Ahora, que hay que avanzar sobre ese tema, por supuesto. Que hay que mejorar el tiempo de espera para que te den hora con un especialista, y ni que hablar. Mira, yo, Jorge, lo decía medio en serio en casa, yo tengo 41 años. Este verano fui a hacerme los estudios que hace 5 años no me hacía. Que antes de la campaña pasada me hacía cada 2, una edad razonable, cada 2 años. Los clásicos chequeos. Exacto. Pasaron 5 años, al principio por la pandemia, la campaña electoral, qué sé yo. Ahora, yo por suerte soy de los que voy poco al médico. Y toquemos madera porque siga siendo así durante muchos años. Ahora, no es la situación que todo el mundo le pasa, que va al médico una vez cada año o por cada 2 años a hacerse los estudios y los chequeos de rutina. Entonces, sabemos que el acceso a especialistas es un problema, es un debe. Hay veces que se espera, más allá de lo que diga la ley, la reglamentación, se espera 3, 4, 5, hasta 6 meses. Y eso hay que mejorarlo. Bien, entendido. Juan Martín Rodríguez, diputado herrerista. Ya habrá tiempo para hablar de nuevo más de cara a las elecciones. Gracias por haber venido. Arriba, un placer, a las órdenes. Muchas gracias. Fácil desviarse.